Bien, vamos a comenzar el acto programado por el Aula Manuel Alemán en colaboración con la Asociación PADI Canaria, y yo voy a ser muy breve en mi intervención porque tenemos un horario muy ajustado para la finalización del acto, y lo que interesa es oírle a la ilustre mesa que tenemos y al ilustre autor cuyo libro se presenta y sobre el que se va a discutir en la mesa redonda. Cuando Pedro se puso en contacto con un miembro del Consejo de Dirección del Aula Manuel Alemán sobre si procedía o no en el esquema del aula el acoger una actividad como la que presentamos hoy. Inmediatamente se le dio la respuesta. No olvidemos nosotros que el fundamento de la creación del aula se dice en términos muy escuetos, vamos a decir, que es un aula, foro cultural de filosofía. Bueno, pues en el libro pone ahí filosofía y teología pública, amor bíblico bajo censura, y ahí tienen ustedes el título. Por lo tanto, el marco no puede ser más idóneo que también un aula de filosofía. De hecho, la mayor parte de las actividades que tiene el aula, un porcentaje muy elevado, tiene el epígrafe o ampara el título de conversaciones de filosofía. Lo segundo es el aula, decíamos, de filosofía de pensamiento crítico. Bien, el tema que tratamos hoy no puede enmarcarse mejor también que dentro de un debate que ha surgido y sigue surgiendo por el tema que nos ocupa dentro de diversos ámbitos de la cultura. Y hablo de la cultura en general, evidentemente, ya más centrada en lo que viene después, que es también fundamento del aula, que es el diálogo fe-cultura. Filosofía, pensamiento crítico y diálogo fe-cultura. ¿Cómo no va a caber una actividad como la que tenemos hoy de lleno en cuáles son los objetivos del aula? No voy a presentar al autor del libro sobre el que va a tratar la mesa redonda. El moderador lo va a hacer junto con los intervinientes de la mesa para el aula y para la actividad que tenemos hoy, y yo me retiro más que nada por unas cuestiones de dar realmente la palabra a quienes son el objeto y origen y la causa de la que nos hayamos reunido hoy. Ya a lo largo después del debate podremos plantear todas las preguntas y hablar de la actualidad, de lo que representa la diversidad sexual en el tema de la vinculación de todos los colectivos sin ningún tipo de exclusiones, y tratar el tema sin posturas reduccionistas de ningún tipo. Por lo tanto, pues vamos a sentarnos y a oír lo que interesan, que son ellos, el autor del libro y los miembros que participan en la mesa redonda. Tengo que comunicarle, me siento en la obligación de decirlo, una triste noticia, que se separa al margen y también se puede marcar dentro, porque esto es un aula que tuvo un origen, uno de los fundadores, digamos, en el pensamiento fue el sacerdote Segundo Díaz, y que hoy ha fallecido y ha dejado de acompañarnos. Era uno de los fundadores del aula, junto con Pepe Alonso y un colectivo laico que tuvieron pues, la acertada idea de crear este foro de cultura, de pensamiento, filosofía, de pensamiento crítico y de diálogo fe-cultura. Pues está en nuestro pensamiento, Segundo Día, siempre, ahora, hoy y siempre estará en nuestro pensamiento. Nada más. Bien, pues se oye, ¿verdad? Buenas tardes. Un placer poder organizar este acto, sobre todo en un ámbito tan civil, no solo eclesial, y que el Aula Manuel Alemán nos haya cedido la posibilidad de poder compartir con ustedes. Pues un poco de reflexión en torno a lo que nosotros, en la Asociación PADI Canaria, queremos transmitir y queremos trabajar.
No por vanidad, ¿vale? Pero como mi presentación va a ser corta, yo simplemente decirles que yo soy Miguel Ángel Sosa González, soy el coordinador de la Asociación PADIS Canarias, Pastoral para la Diversidad Sexual, y como coordinador a veces pues me toca pringar y me toca tener que estar pues en las mesas, que es un placer, aunque siempre está con un poquito de nervios detrás. Voy a presentar a los que están participando con nosotros esta tarde en la mesa. Voy a empezar por mi derecha, por Iván, que es el que tengo un poquito más alejado. Iván Ortega Rodríguez, él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y en la actualidad está estudiando el grado de teología por la Facultad CEU. Hago un inciso, un paréntesis. Los locos que estamos aquí en la mesa todos nos ha dado por la teología en algún momento, así que también les podemos animar a que les dé por ahí porque es bastante interesante. Él ha publicado varios trabajos sobre diversidad sexual, especialmente en su relación con el cristianismo, y destacan sobre todo sus colaboraciones en los libros colectivos Homosexualidades y Cristianismo en el siglo XXI, de la editorial Dickinson, y Diversidad sexual y cristianismo, espiritualidad, teología y política, de la misma editorial, que fue coordinado ambos por Javier de la Torre, de la Universidad Pontificia de Comillas. También comparte equipo, en este caso, en estos libros, con Renato Nix, quien también publicó en ellos. Asimismo, también Iván es autor de la entrada Cuerpos y Sexualidades Diversas en la Teología Cristiana, en la Enciclopedia Crítica del Género, editorial Arpa. Luego a mi lado, justo, está María del Pino Tejera López, que es nacida en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella estudió magisterio y mientras pues, buscaba el trabajo, empezó también a estudiar teología, por necesidad de formación y por búsqueda personal. Terminó licenciándose en estudios eclesiásticos, trabajó como profesora de religión en secundaria y más tarde se licenció en teología bíblica y ella empezó a impartir clases en el Centro Teológico de Las Palmas, hoy INSTIC. Pertenece a las comunidades de Axis, que es una organización eclesial que pretende trabajar con colectivos marginados, especialmente con jóvenes. Y actualmente participa en la revuelta de mujeres en la Iglesia y sigue empeñada pues, en cuidar la vida, sobre todo de las personas más vulnerables. Y a mi izquierda, que en este caso no es sinónimo de infierno, está Renato Nix, que es el autor del libro. Tienen ustedes en la pantalla esa portada de ese libro. Les voy a leer simplemente, bueno, él es danés, natural de Dinamarca, preocupado en estas últimas semanas por Groenlandia y el señor Trump, que también. Él es hispanista, está licenciado en traducción e interpretación, es doctor en teología, es escritor, conferencista, y sus investigaciones bíblicas, digamos que tienen dos vertientes muy claras. Una es aquellos textos que históricamente se han malinterpretado como si fueran hostiles a las relaciones homoafectivas, y una segunda vertiente son los pasajes y los relatos que aportan datos esclarecedores sobre las maneras en las que los autores bíblicos presentan los temas de sexualidad y de género. Tiene muchas publicaciones en torno a estos temas. Nosotros hoy vamos a trabajar a desglosar un poquito lo de amores bíblicos bajo censura, pero hace muy poco, recientemente, que lo tenemos allí, también ha hecho un diccionario con 100 términos clave para poder entender también desde la Biblia cómo podemos ver los diferentes conceptos que tienen que ver con la sexualidad y las relaciones. Sin más preámbulos, vamos a empezar pues, a desgranar un poquito, sin hacer spoiler de todo el contenido del libro, pero sí algunos temas. Y entonces empezaría por preguntarle tanto a Iván como a Mapi, pues para ellos que también han hecho su incursión en el libro de Renato, ¿qué aporta de nuevo esta obra de Amores Bíblicos bajo censura? ¿Qué novedad ven ellos en esta obra? ¿Tienes el micro? Sí, por favor. Bueno, pues, ¿se me oye? ¿Esto funciona? Sí. Ahora sí. Bueno, pues yo en primer
primer lugar, antes de hablar del libro, sí quiero referirme a Renato como amigo, pues le conozco personalmente. Hice el cálculo el otro día, aproximadamente unos 12 años. Y siempre me ha sorprendido de él la combinación de erudición, de gran conocimiento y de gran humildad. Sus análisis siempre me han iluminado, pero nunca me han avasallado. Es una persona que da luz, que comparte conocimiento, con la que aprendes, pero con la que no te sientes avasallado. Como escritor es un escritor versátil. En él se pueden encontrar textos de gran densidad, de gran detalle del texto hebreo, y textos más divulgativos, como el que presentamos aquí, de Amores Bíblicos con Censura, o el más reciente que ha mencionado mi compañero Miguel. Y también pues, es alguien con el que he tenido el honor de participar en proyectos conjuntos de investigación y en libros colectivos. Si hubiera de decir la novedad, mi campo más que la Biblia es la teología sistemática. Entonces, para mí Renato es un representante claro de la teología afirmativa. Es un representante claro de la teología afirmativa. ¿A qué llamamos teología afirmativa? La que no defiende la compatibilidad de fe y diversidad sexual, la que no hace, por así decir, apologética, la que parte, por supuesto, del hecho de la aceptación dada por hecho, y desde ahí se pregunta qué consecuencias tiene para la fe cristiana, para el Evangelio, para la vivencia del Evangelio y para la encarnación de él, ¿no? Y en especial dentro de estas teologías afirmativas, que se han ido moviendo, han tenido un gran desarrollo, sobre todo de los años 70, a mi juicio se sitúa dentro de la vía o el camino más fecundo, que son esas teologías afirmativas que sin complejos se sitúan en la afirmación y la inclusión, y que a la vez sin complejos se sitúan y arraigan en la tradición cristiana y en las fuentes propias cristianas, como en el caso de Renato, muy clarísimamente la escritura. Y es esta combinación de inclusión y afirmación sin complejo y a la vez arraigo firme en la escritura y vamos a decir, en la fidelidad y el amor a la escritura, las que hacen de su pensamiento y de su obra especialmente potentes. Entonces, de momento yo diría estas primeras palabras. Yo voy a ser bastante breve. No conocía a Renato, lo he conocido leyendo este libro, y entonces yo pensaba que lo que me ha aportado es bastante novedad, bastante conocimiento, ¿no? Sorpresa, verdad, profundidad, ¿no? Yo ya sabía que traducir es traicionar, ¿no? Pero la lectura de este libro no se me ha hecho, porque como es tan sencillo, pero a la vez ¿no? tan serio en partir del texto original, bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Agradezco a Renato este análisis riguroso y equilibrado, fruto de tanta dedicación y paciencia para investigar y estudiar los textos en su lengua original, ¿no? Y Renato, ¿tú qué has querido aportar? ¿Tú crees que esto funciona? Sí, ¿verdad? Pues tengo como 1000 cosas que decir a este respecto. Voy a centrarme en uno de los últimos hallazgos que yo mismo me he planteado y que ahora me viene como lo esencial de tantos años de investigación bíblica y de escribir y de hablar y de intercambiar impresiones sobre estos textos. Y hace muy poco tuvimos aquí un pequeño seminario y ahí compartí este hallazgo
con las personas que asistieron ahí. Y creo que en el fondo los principios que me inspiran, que forman como la directriz o el hilo conductor de mi trabajo, se basan en el Evangelio de Jesús de Nazaret. Me está acordando de mi infancia. La fe que yo tengo, gracias a Dios, tuve conciencia de tener fe cuando tenía como 6 años. Antes no. Crecí en un ambiente muy cristiano, muy bíblico, muy iglesia, muy todo, luterano. ¿Sí? Pero en la escuela dominical un día nos habló eran personas normales y corrientes de la comunidad las que se turnaban en dar clases a los niños. Y me gustaba mucho la iglesia dominical porque era muy distinta de la iglesia. En la iglesia se hablaba en plan adulto a los presentes. Y a nadie le preocupaba la presencia de los niños. O sea que la mayor parte pues, se nos voló encima de la cabeza, de lo que decían el pastor de turno, ¿no? Pero en la escuela dominical nos hablaban a nosotros, en nuestro lenguaje, así que era muy distinto. Y ese día, un granjero sencillo de la zona, al que le tocaba el turno, pues comentó un versículo del Evangelio, del cuarto Evangelio, Juan 3:16, que dice más o menos así, a ver, creo que lo anoté para no equivocarme mucho. Me lo sé de memoria en mi propio idioma, pero siempre es diferente cuando vas a otro, ¿no? Y según esta versión dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, un versículo conocidísimo. Pero ese día aquel granjero nos dijo, recuerden siempre este versículo, cuando crezcan a lo largo de la vida, siempre vale para todo momento. Entonces yo digo, qué bien, me gusta, tomé nota y a partir de ahí yo creo que me definí como cristiano, que antes simplemente andaba porque había que andar ahí, pero ya, ese día creo que me nació la fe. Y este mismo versículo, para que todo el que en él cree, o sea, no dice algunos, dice todo. Eso te da una base para afirmar tu fe también cuando vas a un trabajo muy distinto del que te lo han enseñado. Entonces, ese es el principio, esa fe en un Dios justo que cumple con sus promesas, me ha dado una base espiritual para llevarlo a mi trabajo crítico en el buen sentido de la palabra, de los textos bíblicos, porque hay que analizar es criticar. Y en ese trabajo, creo que ese principio siempre ha estado presente. Me ha dado esa tranquilidad de base. Y les aseguro que no siempre ha sido fácil, porque cuando usted nada contracorriente, cuesta. Y no todos le animan a seguir adelante, pero hay algo ahí, en esta fe, en esta certidumbre, ¿verdad?, que yo adquirí ya de pequeño, que me ha permitido seguir adelante. Así que yo creo que ahí está, como muy resumido, el punto de partida. Bueno, pues desde este punto de partida vamos a intentar pasar por algunos de los temas que aparecen en la obra. Hay muchos elementos, pero vamos a intentar recoger algunos y pues darles un poco de clarividencia, ¿no? El primero de ellos. ¿Verdad que a todos nos han dicho alguna vez eso de que no es lo mismo conocer que conocer en sentido bíblico? Que son cosas diferentes, ¿no?
Bueno, pues esta expresión también la recoge Renato en el libro, la analiza y profundiza en ella. Entonces, yo primero quisiera saber la opinión que tienen tanto Iván como Mapi sobre ese conocer el sentido bíblico, que es para ellos y que han visto que es para ellos a partir de la lectura también del libro. Pues yo. Pues yo, como todos ustedes, conocer el sentido bíblico es conocer con esos rasgos de intimidad, incluso de compartir en relación sexual. Y no solo lo escuché, sino que yo también, algunas veces cuando explico, también digo esto, ¿no? Leyendo la obra de Renato, me doy cuenta que en hebreo ese concepto está mal interpretado. En hebreo, Yadá está conectado con el texto de Lucas, que habla que María no conoció varón cuando quedó embarazada. Bueno, pues a partir de ahí es súper interesante ese capítulo y toda esa referencia, ¿no? Entonces, para mí queda claro que en hebreo, Yadá tiene más que ver con conocer, saber, darse cuenta, reconocer, investigar, inquirir, reconocer, y todo esto relacionado con el ámbito jurídico, ¿no? Y penal. Eso es en hebreo. Y luego el conocer bíblico puede que tenga que ver, esa idea que tenemos, más con el griego. Yo diría esto. Efectivamente, un poco más que añadir. Es decir, ¿qué entendería por conocer? Pues este es uno de los puntos en los que la lectura de Renato me hizo entrar un poco en crisis, en buena crisis, ¿no? Porque yo asumía que conocer el sentido bíblico pues significaba un eufemismo para relación sexual, lo había dado por hecho, y efectivamente es algo muy extendido, porque incluso en textos defensores de la inclusión, digamos, de las personas LGTB en la Iglesia, se asumía esto. Se decía, por ejemplo, en varios textos, el relato de Sodoma está hablando de una violación en grupo, y se decía, evidentemente, no se puede extender la condena de una violación en grupo como signo de falta de hospitalidad a cualquier tipo de relaciones sexuales. O sea, yo había escuchado este argumento, que implícitamente, o como presupuesto, da por hecho que se estaba dando una connotación sexual al verbo yadá. Y sin embargo, pues al leer a Renato hace un análisis muy minucioso de cómo efectivamente, si uno compara las veces en que aparece el verbo yadá, ¿no?, a lo largo del texto de la Biblia hebrea, realmente las bases para darle siquiera una connotación sexual pues son más que cuestionables, por decirlo suavemente. Entonces, pues es algo en lo que Renato me hizo entrar en crisis, incluso porque yo formaba parte de la estructura un poco de mis ideas, ¿no? Incluso lo había reflejado por escrito, basándome en autores, etc. Entonces, pues ha sido uno de los puntos en los que me ha hecho reconsiderar ampliamente pues algunos de mis puntos de vista. Antes de preguntarle a Renato, creo que es conveniente una aclaración. Renato siempre habla de Biblia hebrea cuando hace referencia al Antiguo Testamento y de Biblia griega cuando hace referencia al Nuevo Testamento, para que nos situemos. Bueno, Renato, además de fastidiarnos las frasecitas que usamos de continuo, además de fastidiarnos el refranero, ¿qué es conocer en la Biblia? Vamos a ver si consigo activar el micrófono. Sí está. Vamos a ver, yo escogí para mi tesis doctoral un texto que era el que más me preocupaba en la Biblia, el relato de Sodoma y Gomorra. Era el más brutal, el más violento, el más difícil de acomodar en mi ideario cristiano. Entonces lo escogí justamente para conocerlo a fondo. Y claro, en 4 años se consigue bastante. Y aún así se me quedó corto el tiempo. Pero algo conseguí en esos 4 años. Y ahí la palabra conocer, yada, es el verbo clave. Aparece 6
veces, o sea, formando como los ejes del relato, de la narración. El narrador lo hace de forma muy elegante, a mi modo de ver. Primero 2 ejemplos, luego pasar al tiempo otros 2 y al final otros 2. O sea, los 2 son 6. Así que forma parte de la estructura del relato. Y en el primero de esos casos ya me obligó a repensar lo que es conocer el sentido bíblico. Porque ahí habla, o mejor dicho, piensa el Dios de Israel, pensando en Abraham, dice: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma? No, porque lo he conocido. Esto te obliga a pensar, a ver, pero conocer el sentido bíblico es un poco arriesgado, ¿no? Llevar este sentido tan popular, ¿verdad?, a una relación de estos dos personajes, el Dios de Israel con Abraham. Y efectivamente, claro, entonces te obliga a hacer una búsqueda, y en los libros proféticos dice en varias ocasiones el Dios de Israel le habla al pueblo diciendo: yo te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Eterno. O sea, hay algo aquí en esta palabra, conocer, que no se resume, no se reduce a una relación sexual. Hay algo más distinto ahí, ¿no? Y entonces, claro, he tenido que revisar, no todos, pero muchos, de los 940 casos en que aparece este verbo a lo largo de las escrituras hebreas. O sea, son muchos. Apenas son 6 o 7 casos los que se pueden quizás interpretar en el sentido sexual, pero esos poquísimos casos, que no llegan ni al 1%, hacen que los comentaristas y autores de diccionarios se refieren a yada, conocer, como un eufemismo frecuente de la relación sexual. No llega ni al 1%. O sea, frecuente, yo preferiría usar otros términos. Entonces, claro, eso también me lanzó a buscar los otros términos que sí se refieren a la vida sexual, y ahí los documento. Los pongo todos en el libro, y luego, para conocer, reservo otro. Pertenece a otra categoría, y conocer es un término muy antiguo que incluso existe en la literatura pre-bíblica. Por ejemplo, en el código del rey Hammurabi de Babilonia también figura. O sea, es un término muy antiguo y se usó mucho en la antigüedad como término del monarca que establece una relación de vasallaje con un príncipe menor. O sea, esa relación se establece mediante el verbo conocer. Yo, monarca de tal, conozco a fulano de tal, haciéndole mi vasallo. Y eso entonces, ya entiendo. Volviendo a Abraham y el Dios de Israel, ya entiendo. Dios de Israel establece su alianza con Abraham. Y efectivamente lo hace en el capítulo anterior. O sea, se está refiriendo a esta alianza establecida. Eso, claro, nos coloca el verbo en otro marco muy distinto y nos permite ver un poco la complejidad y la sofisticación de las culturas antiguas, que tenían también sus sistemas jurídicos y todo para el matrimonio y para las relaciones sociales tan complejas como las nuestras, incluso en algunas cosas más todavía. Así que me sentí así como muy, muy contento de haber llegado ahí, pero claro, a partir de ahí, pues todo es cuesta arriba, porque como hay cientos de comentaristas que han escrito sobre lo otro, lo que ellos piensan que lo otro, pues piensan, estás equivocado, porque dice fulano y dice fulana esto y lo otro, pues vale. Eso es lo que significa nadar contracorriente, pero una vez que tú encuentras la verdad, ¿cómo la vas a abandonar? Pues ahí está la mía. Cambiar el planeta. Vamos allá. Tú ya has adelantado un poquito el texto de Sodoma y Gomorra. Creo que a todos nos suena. De hecho, el vocabulario posterior que ha, digamos, castigado a cierto colectivo con el término sodomía, pues sale de ahí. Entonces, tú también reinterpretas todo el texto de Sodoma y Gomorra
y le cambias todo el sentido. Entonces, yo primero me dirijo a Mapi. Mapi, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de leer la reinterpretación de Sodoma y Gomorra? La verdad es que cuando Mariluz me invitó a leerme el libro para participar, yo le decía, es imposible que en la Biblia haya textos que condenen a este colectivo. La verdad es que el texto de Sodoma y Gomorra yo lo había estudiado, pero no había captado, ¿no? Bueno, pues las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, no tanto el hecho de Sodoma y Gomorra, porque, o sea, a ver, el relato habla de un atentado a la hospitalidad y habla de violencia, ¿no? Yo que he trabajado un poquito los textos proféticos, pues a Israel en algún momento, Isaías, por ejemplo, y Ezequiel le acusaron de ser peor que Sodoma, ¿no? Es decir, que practicaban entre ellos la violencia y la injusticia, pero después, con el tiempo, en la misma Biblia, ¿no?, que lo explica muy bien Renato, en la carta de Judas, en la segunda carta de Pedro, aquello deja de ser un tema de violencia para convertirse en un pecado, ¿no?, de sodomía, ¿no? Lo que me ha parecido es impresionante, es una tergiversación tremenda, ¿no?, una barbaridad. Bueno, digo esto. Iván, también te vas a preguntar, ¿no? Yo creo que se oye Está bien. apagado. Está apagado ahora. Tú lo tenías. Estaba bien. Bueno. No, pues realmente yo quizás añadiría, bueno, no añadir, algo que quizás en entornos católicos todavía puede sonar un poco delicado, ¿no? Y es que en la tradición también hay que saber desgranar el trigo de la paja o el trigo de la cizaña. Porque una de las cosas que señala Renato es como justamente en la interpretación del relato de Sodoma, lo que ha influido sobre todo fue primero, si recuerdo bien, la traducción al griego en los 70 y luego los padres de la Iglesia. O sea, ya la carta de Judas, pero sobre todo los padres de la Iglesia, donde, si recuerdo bien, decisivamente se le da la interpretación sexual. ¿Esto qué significa? Que aquí hay un proceso en el tiempo donde entra en juego la tradición. Es verdad que Renato, viniendo de un entorno protestante, me atrevo a interpretar, pues eso tiene un peso relativamente menor. Pues en la tradición pues, ha habido pues, elementos que han distorsionado y aquí pues, parece ser que también es así. Más delicado, me atrevo a señalarlo ya en perspectiva ecuménica, en los católicos, donde la tradición, hay una parte que es la tradición con T mayúscula, que es una de las fuentes de la revelación, y donde por tanto habría quien podría querer replicar que esa reinterpretación de los padres es parte de la tradición con T mayúscula. O sea, tendríamos que estar preparados, bueno, yo digo yo preparado porque yo defendería una postura diferente para ese argumento. Y en este sentido, Renato a mí me ha ayudado a pensar que a la hora de pensar la tradición en su significación, digamos, teológica y para la fe, hay que andar con mucho cuidado, porque justamente a lo mejor ha habido momentos en los que ha influido para mal y hay que saberlo distinguir. Ya sabemos que es tu tema favorito, así que te vamos a pedir que sea un poquito escueto, ¿vale? Danos ahora tu píldora de sabiduría, mal de pese a algunos dentro de la Iglesia que esto no sea como se pensaba. Claro. Llevamos encima, los cristianos, prácticamente 2000 años de tradición sobre Sodoma y Gomorra, y la inmensa mayoría piensa que es un relato, ¿verdad?, de violencia sexual de signo homoerótico desde hace 2000 años, ¿vale? Pero el relato en sí es bastante más antiguo y calculo que tiene como 2500 años aproximadamente de su redacción en la forma en que nosotros lo conocemos.
ahí por el año, digamos, 500, anterior a la era común, la era cristiana. Y en aquel entonces, pues entonces sí, yo me doy, como bien dicen mis colegas aquí ponentes, yo me fui dando cuenta que en la Biblia existen diferentes interpretaciones incluso. En la Biblia griega, en el Testamento griego, está la carta de Judas, está la segunda carta de Pedro y el mismo Jesús también mencionó el tema, ¿verdad?, como un ejemplo flagrante de la violación del código de hospitalidad. Entonces, esto es lo que hay en la Biblia griega o el Testamento griego. Pero entonces ¿cómo vamos entonces a encontrar el sentido original? ¿Cómo lo entendían en el momento de redactarse este relato? Entonces, claro, para esto voy a los profetas. ¿Y por qué a los profetas? Porque los profetas hablan y escriben en hebreo, que es el idioma original en que se redactó el Génesis. Entonces son, como de alguna manera, los intérpretes más directos, ¿verdad? Porque entienden y hablan el mismo idioma en que va el relato. Eso les da una cercanía, ¿verdad?, al mensaje del relato mucho más convincente que aquellos que lo leen en la traducción griega, que es el caso de todo el Nuevo Testamento. El Testamento griego se basa en la traducción de la Septuaginta en el griego. No lo leen en hebreo. Y por esto hay tanta divergencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en este tema. Porque los autores neotestamentarios leen todo en griego, que es una traducción, y cualquier traducción se parece mucho al original, pero no es idéntica. Entonces, claro, yo fui a los profetas a ver si ellos me pueden ayudar, y efectivamente, como bien ha dicho Mapi, Ezequiel es el intérprete principal de esta historia, y él me dio 1, 2, 3 y 4 claves, que me costó un tiempo descifrarlas bien, pero al final sí, de pronto ya entiendo por dónde va la cosa, ¿no? Y gracias a los profetas y al libro del Éxodo, voy sacando las claves, fijándome en las palabras centrales del relato y en estas interpretaciones y combinando, se dibuja una imagen bastante más clara que antes. Y lo que veo yo en el marco de la Biblia hebrea, ¿verdad?, de la parte antigua, se ve un ejemplo no solamente de la violación de la hospitalidad, que sí ocurre, pero lo más grave, y ahí aparece una frase, un versículo que reocurre, o sea, ocurre y reocurre y reaparece una y otra vez a lo largo de las escrituras hebreas, que se refiere a la situación de las viudas, los huérfanos y el inmigrante. Esas tres categorías, evidentemente, en tiempos antiguos, eran los grupos sociales más desfavorecidos. O sea, el huérfano, la viuda y el inmigrante. Y justamente, volviendo a Sodoma y Gomorra, entonces al final lo vi, claro, tenemos aquí al inmigrante acosado por los habitantes de la ciudad. El inmigrante se llama Lot, sobrino de Abraham, vive como inmigrante. Él ve su morada, su vivienda asaltada, ¿verdad?, por los habitantes de la ciudad, incluidas las autoridades, porque están ahí todo el mundo. Y entonces este es el pecado de Sodoma, violar los derechos y no respetar al inmigrante que vive en medio del pueblo. Y esta misma idea se repite una y otra vez, como les digo, a lo largo de las escrituras. En el Éxodo se resume, creo que es el capítulo 20, se resume así: al inmigrante no lo maltratarás ni lo oprimirás. Si lo maltratas, escucharé seguramente su clamor, su protesta, su clamor,
y mi ira se encenderá. Y miren ustedes la ira divina que se enciende y llueve sobre Sodoma. O sea, Sodoma y Gomorra es la ilustración de esta prohibición divina dirigida al pueblo de no discriminar, de no oprimir, no maltratar al inmigrante. Bien, pues vamos a seguir avanzando un poquito. Nos vamos ahora a la parte del texto de la Biblia griega. Nos vamos a los textos de San Pablo. San Pablo, autor de tantas cartas que suelen ser lectura habitual en todas las liturgias de la Iglesia. Interpretar a San Pablo también ha llevado su trabajo a lo largo de los siglos y se ha interpretado desde muchos puntos de vista. Entonces, vamos a intentar aquí resolver algunas preguntas. Primero, a Iván le trasladaría cómo interpretamos los textos de San Pablo desde la filosofía. Nada, muchas gracias. Bueno, de entrada, de los textos de San Pablo, también basándome en buena medida en Renato, el texto más difícil de San Pablo, el que merece a mi juicio atención, es el de Romanos, porque realmente los otros que se aducen de Corintios y análogos son problemas de mala traducción, a mi juicio fácilmente resolubles. O sea, Malacoy, bueno, perdón si doy por hecho cosas en torno a Corintios que dicen no se engañen ni los afeminados ni los homosexuales que le darán el reino de los cielos. Ahí parece bastante claro que los términos Malacoy y Arsenokoitai, traducir eso para afeminados y homosexuales, no es que sea discutible, es que es una muy mala traducción. Entonces, desde un punto de vista académico, tiene poco recorrido, más allá de que se repitan una y otra vez como un mantra, digamos. Y esto realmente Renato lo deja claro y es algo que tiene realmente a nivel académico, yo digo que nadie serio a estas alturas lo defiende realmente. Donde sí hay un problema objetivo, es decir, donde sí tendríamos gente que podría discutirnos, es en los textos de Romanos, que también pues, trabaja con detalle Renato, donde ahí sí puede haber alguna referencia, quizás, o alguien podría plantearlo, a relaciones entre personas del mismo sexo. Digo quizás, al menos entre hombres, y algunos dicen que entre mujeres, aunque si recuerdo bien Renato justamente, pues también lo cuestiona, ¿no? Ahí hay que decir primero, no solo lo clásico que ahí Pablo habla como judío de origen fariseo, como él mismo decía, sino también parece que hay una influencia muy clara de la filosofía estoica, que de hecho incluso parece que está siendo imitada a nivel incluso retórico, donde para los estoicos sí que era verdad que las relaciones sexuales solo tenían una justificación de cara a la reproducción. Entonces en ese caso ahí habría que ver la influencia de la filosofía estoica. Igualmente hay otro elemento también importante en filosofía que es saber ver, perdonen por la palabra, el horizonte hermenéutico, es decir, en qué horizonte estamos en cada época, es decir, cuáles son los significados con los que entendemos la vida, entendemos la sexualidad y entendemos el ser humano. Ahí es un elemento fundamental que en el tiempo de Pablo, dentro del horizonte de significados en que se sitúan, no puede haber planteamiento de la orientación sexual. Ha habido quien ha querido discutirlo. Hay un teólogo anglicano, Anthony Thiselton, que decía que a partir de cierta literatura sí que había conciencia de varones que preferían el trato sexual con varones. Y a partir de ahí, pues, pega un salto y acaba diciendo que Pablo era consciente de eso también, porque era un hombre cultivado, y por tanto ahí está condenando a ese tipo de varones que prefiere el trato con varones, y por tanto estaría condenando la orientación. Sin embargo, también pues, acaba teniendo poco recorrido, porque como mucho, pues desde el punto de vista de la filosofía uno puede decir que una cosa es saber que hay varones que prefieren eso y otra cosa es tener conciencia de una orientación sexual, de una preferencia, digamos, arraigada en la naturaleza, que más bien podría ser una preferencia que se ha desviado del orden natural. Entonces, todas estas son consideraciones que al menos yo creo que desde la filosofía y la psicología filosófica pueden ayudar a comprender un poquito mejor la cuestión, a mi entender. Esposas, someteos a vuestros maridos, ¿no? Pablo era misógino.
y las mujeres que se callen en la asamblea. Esto lo dice 1 Corintios, ¿no? Pero aún así, yo defiendo que Pablo no era misógino. ¿Por qué? Porque en un texto bastante antiguo, Pablo afirma que ya no hay hombre y mujer, no hay esclavo y libre, no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, esto sí es de la mentalidad de Pablo, que viene acompañado de la cantidad de mujeres que él reconoce en sus cartas como colaboradoras en la misión. Es decir, que el Pablo original me parece a mí que es una persona integradora, reconocedora del valor de la mujer, pero con el tiempo se fueron, la iglesia fue, o las comunidades fueron como renunciando a este valor de la igualdad entre hombre y mujer para poder ser reconocida en el imperio, ¿no? Y entonces aparecen otros códigos domésticos en las cartas pastorales, en Colosenses, en Efesios, donde se habla de que ya no hay libre ni esclavo, no hay judío ni griego, pero se omite el dato de hombre o mujer. Y este pobre hombre que se cayó del caballo, ¿era anti-gay o no era anti-gay? Si pudiésemos regresar en la famosa máquina del tiempo y dirigirnos a ese momento en que Pablo ya se ha convertido al cristianismo y todo esto después de esa experiencia de Kairos, ¿verdad?, en el camino a Damasco, y hacerle esa pregunta, yo creo que no nos entenderían. ¿Cómo? ¿A qué se refieren ustedes? Explíquenme un poco mejor la cosa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque yo he leído un poquito de sexología en tiempos del Imperio Romano. Y según vas avanzando y leyendo, se te van los ojos quedando así. ¿Cómo? O sea, algunos piensan hoy que vivimos en tiempos muy convulsos, ¿verdad?, en el terreno del género y del sexo, pensando que es una novedad en la historia de la humanidad. ¿Qué va? ¿Qué va? Me di cuenta leyendo sobre el Imperio Romano que eran mucho más locos que nosotros. Y la vida privada de los emperadores no era tan privada tampoco. Y había un poco de todo. Así que plantear un concepto muy así como más o menos bien definido en nuestra cultura y llevarla ahí como que yo creo que a la gente se confunde y se descoloca. No sé, no saben qué hacer con él. Así que esa idea de que Pablo era homófobo no encaja. No encaja. Sí era ciudadano de Roma, porque nació en Tarso, la ciudad de Tarso, ¿verdad?, que pertenecía y era una ciudad importante de comercio y tal. Y entonces, claro, él conocía la cultura de Roma y sabía de los emperadores y todo, porque, como les digo, no todo era privado. Y entonces, pero su misión era otra. Él no se metía en ese terreno porque sabía que era un general. O sea que a Pablo no le interesa, porque imagínense, bastantes dificultades tenía ya con las comunidades que él iba fundando. No es nada fácil llegar con una religión nueva y entrar en un terreno cubierto por no sé cuántos templos paganos por ahí, y tú introduces nuevo, y la gente te mira, bueno, pobrecito, ¿qué nos puedes traer tú que no sabemos ya? Entonces, como que no era esa. La misoginia que le atribuimos y la homofobia que se le atribuye no encaja en el perfil de Pablo. Y efectivamente, yo confieso que yo he sufrido tanto como tantas otras personas de ese prejuicio con Pablo, y por esto Pablo fue el último de todas las figuras bíblicas con el que yo me puse a estudiar, porque yo,
no me interesa este señor. Ese era mi punto de partida, pero luego pasa el tiempo y ya lo tienes todo estudiado. ¿Y qué pasa con Pablo? Pues tengo que, como decimos en mi país, morder la manzana agria, pues es lo que toca. Y mira la sorpresa, que no es tan aburrido, como había dicho, no es tan misógino, ni es homófobo. Se le han atribuido muchas cosas y como tantas veces ocurre, también ocurre en el caso de Pablo, hay personas muy expertas en sacar versículos de su contexto y decir, esto es lo que dice Pablo, y no te cuentan, por ejemplo, el contexto. ¿A qué me refiero, por ejemplo? En Corintios, el famoso pasaje, ¿verdad?, de que las mujeres que deben callar en las asambleas, ¿por qué lo dice a los corintios y no a ninguna otra comunidad? Tiene su explicación. Leer bien el capítulo 1 de la misma carta nos da algunas pistas. La comunidad de Corinto estaba siendo desgarrada por los conflictos entre las facciones de la comunidad. Había problemas en Corinto y muchos. Entonces, por esto mismo sale en esta carta y no nota, porque me imagino, pero sin saberlo, pero es una hipótesis mía, había un grupo de mujeres muy difíciles que a Pablo le caían mal. Entonces, él mandaba así, pues que se caen las mujeres, ¿verdad?, para resolver esos líos que había ahí. Pero luego lo sacan de contexto y lo aplican a todas las mujeres de la historia de la humanidad. A ver, un poco de proporción, sentido de proporción, me parece que cabe en este tema, ¿no? Bueno, hemos despejado algunas dudas sobre Pablo. Si yo les preguntara a ustedes quién es el discípulo amado en los textos bíblicos, ¿qué me dirían? Juan. Renato, sácales del error, por favor. Es la respuesta que le sale a casi toda la gente por piloto automático, ¿no? Porque está ahí grabado desde la escuela dominical para acá. Y yo también había pensado, pero luego, claro, cuando llegas al tema de verdad y lees con atención el cuarto evangelio, al final te quedas con un interrogante y te pones, pero ¿dónde está Juan? ¿Dónde está? Es muy difícil de verlo en ninguna parte. Se le menciona quizás 2 o 3 veces por la indirecta, pero muy poquita cosa. Y de ahí a proclamar el Evangelio de Juan es como decir, bueno, habría que ponerle un nombre, ¿no? Y entonces escogieron Juan. Y efectivamente hay razones históricas, si no me equivoco, que han documentado que durante los líos de las heresías gnósticas, ¿verdad?, al gnosticismo le encantaba usar mucho el Evangelio de Juan, llamado de Juan, el cuarto, y entonces los más, ¿cómo se llama esto?, los que seguían la línea recta, según ellos, ¿verdad?, y que querían dejar a los gnósticos en su sitio, pues tenemos que hacer algo. Porque escogieron un nombre de prestigio, el apóstol Juan, ¿verdad?, entonces lo colocaron como nombre a este evangelio. Esta por es una de las escuelas que yo he estudiado, que dicen que de ahí nace el nombre de Juan. Luego, la única fuente que tenemos es San Ireneo, bueno, yo diría Ireneo de León, ¿verdad?, en el catolicismo, San Ireneo, que dijo, que ha dicho en alguna parte, por lo que me han contado, que según un profesor suyo llamado Policarpo le dijo a él que él sabía de buena fuente que el evangelista era Juan. Entonces tenemos esas 2 pistas. Pero por lo demás, como les digo, leyendo el evangelio cuesta verlo, ¿vale?, como el protagonista. Por esto yo lanzo otra teoría, que es un personaje
que ocupa un lugar central en el Evangelio, yo pienso que es el más adecuado, figura con nombre y apellido en el capítulo 11, y ahí cerró la boca. Esto es dejar las cosas ahí preparadas. Vamos a ir avanzando. Estamos en las 8:05, nos quedarían unos 25 minutos. Entonces voy a lanzar alguna última pregunta a los miembros de la mesa y luego les voy a permitir a los que están presentes aquí. Perdón. Cambia de micro. No, quedamos sin pila aquí. Se oye, de todas maneras, se oye. Vale. Digo que luego dejaremos que ustedes puedan hacer las preguntas que crean pertinentes. Entonces, primero, Iván, ¿qué papel crees que ha de jugar la filosofía en el estudio bíblico? Pues realmente, fundamentalmente, el de aclarar, perdón por utilizar palabras técnicas, los horizontes del significado de cada época, es decir, cuáles son las concepciones que hay sobre el ser humano, sobre la sexualidad, un poco lo que he planteado ya. Eso muchas veces nos equivocamos por leer dentro del texto lo que realmente está dentro de nuestra época y de nuestras concepciones. Sobre todo, pues fundamentalmente yo diría eso. Y luego también replantear sobre todo la relación entre teología bíblica y teología sistemática. Plantear adecuadamente cuáles serían los puentes de una a otra, creo yo, sobre todo, de cara sobre todo a la tarea de una teología afirmativa. Entonces, en resumen, en esas dos cuestiones: aclaración, qué se entiende en la medida en que podemos salvar la distancia temporal sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la sexualidad, y trabajo constructivo de cara a una teología afirmativa que aúne, digamos, las fuentes en la Biblia con una reflexión más sistemática. Sería un poco, yo creo, como dos primeras tareas serían. Y desde la experiencia, la teología femenina, ¿qué puede aportar al estudio bíblico? A mí me gustaría corregirte, Miguel, porque yo creo que no se trata de la teología femenina, que es la teología que hacemos las mujeres, sino mejor hablar de teología feminista, que la construyen varones y mujeres desde la perspectiva de la experiencia de las mujeres. La experiencia de las mujeres es que han sido invisibilizadas, subordinadas, etcétera, ¿no? Oprimidas. Y hay una reflexión teológica que parte de una hermenéutica de la sospecha, ¿no? Es decir, es aplicar a los textos bíblicos, a la tradición, a la historia de la comunidad. Si eso fue así, y otras hermenéuticas, ¿no? ¿Qué es lo que trata? Pues trata de deconstruir, trata de reconstruir y trata de proponer una alternativa de acción que haga posible la comunidad de iguales, que es la comunidad que Jesús fundó. Entonces, me viene ahora, no lo tenía preparado, pero me viene la imagen de aquel texto de Marcos, donde a Jesús lo buscan su familia porque está loco. Y él dice, ¿pero quién es mi madre y mis hermanos? Y entonces señala, así en círculo, la comunidad de iguales: estos son mi madre y mis hermanos, los que obedecen la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es inclusiva, es igualitaria. Por ahí. Menos mal que ya me calificaste y me aprobaste la materia. Renato, la pregunta para ti sería: ¿qué falta aún en la interpretación de los textos bíblicos desde la diversidad, desde la clave de la diversidad? Mucho. Falta mucho. Yo he aprendido bastante leyendo a biblistas, teólogas, feministas que me han acompañado de una forma
enriquecedora en mi propio trabajo. Así que yo también me declaro feminista. Y lo otro, en cuanto a, permíteme un pequeño inciso sobre lo de la filosofía. Hace pocos meses me regalaron un libro que no yo tenía previsto leer y lo estoy hojeando y leyendo más de lo que había pensado al llegar a mis manos, porque no me llamaba la atención al principio, pero fíjate que lo mucho que he aprendido de él, escrito por Alfonso Ropero, filósofo español, donde él habla de la... no me acuerdo del título, lo siento, pero se me viene a la mente, donde habla de la confluencia o la convergencia en la iglesia primitiva de las escrituras y la filosofía griega. Y hay muchísimo, que no nos damos cuenta, que una gran parte de la teología cristiana montada sobre ese casi sincretismo entre la filosofía griega y la teología cristiana de esa época, sobre todo en los padres de la Iglesia, ¿no? Y nos acompaña hasta hoy. Y eso también me llamaba mucho la atención a la hora de estudiar las Escrituras, lo mucho que el cristianismo posterior, postbíblico, ha bebido de esas otras fuentes griegas, ¿no? Creo que me estoy apartando un poco de tu pregunta. ¿Cuál era? Ya te conocemos un poquito. Te preguntaba qué falta aún en la interpretación de los textos bíblicos desde la diversidad. Educación, educación y educación. Es mi respuesta. Porque yo mismo me he tenido que educar, ¿verdad? Y me llevó 4 años educarme en Sodoma y Gomorra. Así que imagínense ustedes. Los demás textos que analizo, pues los he ido incorporando uno tras otro. En tiempos posteriores, la metodología que aprendí, ¿verdad?, analizando Sodoma y Gomorra, la aplico a los demás textos y poco a poco, ¿verdad? Ya tengo más o menos este panorama cubierto hasta prueba aviso. Porque este mundo es ancho y guarda muchas sorpresas, ¿no? Pero por lo menos ya lo que encontré yo en mi camino, y se lo deseo a todas las personas que quieran estudiar mis libros y como acompañantes, por lo menos en su propio itinerario espiritual, a mí me quitó una serie de piedras del camino de mi vida de creyente. Y me quitó la depresión que arrastraba yo desde mi juventud. El primer año de mi doctorado, que fue en 2002, que lo inicié en enero, en el mes de septiembre, primer domingo, a las 10:30 de la mañana, se me fue la depresión. Así. Era una sensación incluso física. Tuve como una especie de visión de un pájaro grande, tamaño boca, que levantó el vuelo y se fue por la ventana. Y no ha vuelto, hombre, he tenido malos ratos después, pero esa sensación de la depresión, ay, depresión, sí, ven, aquí me han tratado muy mal, lo estoy pasando fatal, y luego te hundes un poco en esa situación. Así era mi depresión, no era constante, pero era así cíclica. Se me quitó, porque me di cuenta ese primer año que la Biblia no es mi enemiga, más bien es un tesoro de textos interesantísimos de otro mundo que me pueden enseñar muchas cosas. Así que ese descubrimiento para mí fue liberador y terapéutico. Y aquí estoy, libre de depresión y feliz para contarle esto. Puedes animarles ahora a que quieran preguntar, lo puede hacer, indica la pregunta y nos dice a quién de la mesa va dirigida, por favor. Tú que eres de la casa. Sí, para ir calentando, para que la gente vea que se puede. Yo soy Quique, pertenezco a Padis también, soy católico de tradición, de nacimiento de tradición, y soy homosexual. Y me siento profundamente agradecido porque Renato esté aquí con nosotros, porque esté mi hermano Mapi y Miguel,
y porque esta casa también nos acoja. Y compartir que desde que conocí a Renato y empecé a escucharle muchas veces en muchos encuentros en los que hemos coincidido, se me fue cayendo también a mí un velo sobre las Sagradas Escrituras, porque las conozco también por formación y desde niño, pero cargaba esa losa de todo lo que habían dicho, todo lo que me habían dicho que decía, y a Pablo le tenía, no sé si pánico o fobia de algún modo, y muchas veces le he proclamado en Eucaristías y tal, pero siempre sentía ese resquemor por todo lo que me habían enseñado y todo el daño que esos textos usados contra nuestro colectivo y contra las mujeres y contra otros colectivos, por todo ese daño que nos habían hecho, ¿no? Y gracias a Dios ese proceso de ir conociendo, de ir aceptando mi fe en compatibilidad perfecta y plena con la orientación sexual y de género, me ha ido ayudando a sentirme más feliz, a sentirme más yo y realmente querido y amado por Dios y creado por su voluntad, ¿no? Y quería preguntarles a quien quiera contestar, ¿no? ¿Cómo llegar a las personas de las comunidades? Porque sobre todo la Biblia y los textos bíblicos se usan para hacer daño, sobre todo quienes tienen cierto poder, cierto conocimiento, ¿no? Porque un ateo, a mí muchos ateos me hablan de amor, no me hablan de amor bíblico, pero me hablan de amor y me muestran justicia, comprensión, amor. Pero desde los creyentes, desde muchos, escucho lo contrario, ¿no? Y muchas personas escuchan lo contrario. Entonces, ¿cómo hacer que esa verdad que nos hace libres y que esa espada, esa palabra que es como espada, ¿no? que nos puede traspasar, pero una espada que nos ilumine, ¿cómo hacer para que tanta gente pueda realmente desmontar esas telarañas que tienen por ahí, ¿no? y que se vuelvan acogedoras basándose en lo que conocemos realmente de las Escrituras? Perdón por alargarme. Te voy a pedir que te quedes con el micro por si alguien... Ok, sí. Perfecto. Bueno, no, espérate aquí. Ahora lo necesito. ¿Alguno de los dos quiere contestar? ¿O Renato? Bueno, es la pregunta que todos quisiéramos poder contestar con 3 palabras o 4. Porque yo creo que es de alguna forma la pregunta que subyace a mi trabajo. Como yo encontré la felicidad, aunque suena un poco trivial, pero es cierto. Porque yo en mi juventud, yo lo comparto muchas veces y siento si alguien ha escuchado esta anécdota antes, pero para mí es significativo. Cuando yo era estudiante en la universidad, conocí a algunas personas latinas porque yo me formaba como hispanista y un día conversando con una chica argentina, Norma, ella me hizo una pregunta que no me esperaba, ¿no? Entonces me dejó así como sin saber qué decir. Me dijo, oye Renato, ¿tú eres feliz? Y me quedé sin saber qué decir. O sea, un síntoma evidente de que no era feliz. Porque si lo fuera, ¿verdad? Contesto con una sonrisa, pero fui incapaz de decir que sí. Y claro, se me grabó eso porque ella intuyó algo en mí. Entonces, y ya les contesté cuando encontré la felicidad fue haciendo mi doctorado sobre Sodoma y Gomorra, aunque parezca mentira. Pero ahí fue. Y tuvieron que pasar tantos años, ¿verdad? Pero entonces yo creo que la pregunta está un poco ahí. En mi caso, yo puedo compartir mi caso, cada uno debe y le toca, ¿verdad?, recorrer su propio camino. Pero yo me estoy acordando de un relato
folclórico que aparece en diferentes variantes, en diferentes culturas y en diferentes idiomas, pero me acuerdo mucho porque se aplica a mi caso, de alguna manera. Se trata de una persona o una familia que vive en una casa donde hay un mal espíritu, un espíritu malo que les complica la vida, ¿verdad? De esos tipos que te mueven las cosas durante la noche y luego no lo encuentras a la mañana siguiente. O sea, que haces travesuras y te complica mucho la vida y estás al final hasta el moño, ¿no? Y al final, a lo mejor la familia dice, bueno, vale, basta, se acabó, nos vamos a otra parte, porque en esta casa no hay quien respire, no se puede vivir así, en estas condiciones. Entonces, claro, sacan todos los muebles y qué sé yo, y cargan un carro grande y ¡bum! Pues vamos a otra parte y se instalan en la otra casa. Lo que no ven, y claro, salen con una sonrisa y en el camino, ¿no? Cantando, esperando la vida nueva que les toca en otro sitio. Lo que no ven es que una vez que han encaminados, sale el espíritu, corriendo y alcanza muy bien el carro y se mete escondido entre los muebles y los acompaña a la nueva casa y se repite. Esa historia, ¿verdad?, aparece, como les digo, en diferentes variantes, pero es significativa. Si siempre huimos hacia adelante de nuestros demonios, nunca nos van a dejar en paz. Solamente cuando entendamos que dando media vuelta, acercándonos al demonio, a lo mejor invitándolo a tomarse un café con nosotros, los miramos a los ojos hasta conocer su nombre. A partir de ese instante pierde todo el poder que tenía sobre ti. En definitiva, es aceptar un poco tu realidad, ¿no? Tus propios demonios. Tu propio... Sí, si huyes... tu realidad, sí. Y al fondo allí también hay alguien. Sí. Allí el Señor. ¿Sí? ¿Está encendido? Vale. Bueno, me han sugerido muchas cosas las intervenciones y el diálogo cruzado entre ustedes. Lo fundamental ahora es leerme el libro, por supuesto, ¿no? Tengo una pregunta bastante sencilla, pero es una curiosidad muy sincera. Dickinson les ha acogido con un gran cariño, ¿no? Nosotros tenemos un vínculo con Dickinson, sobre todo a través de Teresa Oñate, que es una persona, una filósofa con la que hemos colaborado mucho en el aula, pero sabemos que el cariño de Dickinson se debe a que ella tiene una hermana que trabaja en la editorial y entonces se lo pone todo muy fácil y a ella le interesa, pero a ustedes les ha acogido con mucho cariño. Las dos cosas que ha publicado Dickinson son excelentes, ¿no? Sí, son como coordinadores de Tengo una curiosidad por eso, pero bueno, lo que iba a decir no era eso. Se me han ocurrido muchas cosas, pero porque como ven he leído bastante sobre él. La pregunta clave es, ¿y Jesús? Jesús de Nazaret. El cristianismo son dos cosas, ¿no? Jesús de Nazaret, confesado luego como el ungido y como Mesías, ¿no? Y habría que ver qué tipo de mesianismo y qué tipo de comunidad se generó a partir de Jesús y cómo evolucionó hasta lo que conocemos como las grandes iglesias herederas de los credos iniciales. Pero la pregunta, y eso es muy importante, tenemos que abordar todo lo que han dicho, lo que ha dicho la tradición, los conflictos sobre la tradición, etc., ¿no? Pero la pregunta fundamental, y quizás ha quedado un poco oscurecida en la mesa o ha quedado un poco de lado, es ¿y Jesús? ¿Jesús le interesaba esto? ¿Importaba si sobre las mujeres? No me contesten, porque en ese momento no hay nada que discutir casi, ¿no? Pero bueno, ya hay motivos serios para decirlo, ¿no? Y por eso una teología feminista hecha por hombres y mujeres en la iglesia es fundamental. Que además una teología feminista no solo es una hermenéutica de la sospecha o de todos los paradigmas, sino un ejercicio crítico. Y como el ejercicio crítico es un ejercicio de emancipación ya en la misma elaboración de la teología, que tiene que estar al servicio de una reflexión crítica sobre la propia fe y sobre las comunidades en su transformación y en la transformación del mundo. Esto es muy importante. Luis Florencia, gente que la admiro profundamente, ¿no? Lo ven así y creo que
eso es esencial, ¿no? Pero bueno, ya esto nos llevaría a discusiones filosóficas, qué es la teoría crítica, por qué ellos se entienden a sí mismas, o se entienden entre ellos y ellas se entienden a sí mismos como ejercicio de teoría crítica y demás. Pero bueno, la mi pregunta es, ¿y Jesús? ¿Qué le importaba esto? ¿Le era indiferente? Y esto es muy importante, ¿no? ¿Hubo algún contacto con personas que pudieran tener prácticas homoeróticas? Porque la homosexualidad como identidad no existe en la antigüedad, es una construcción posterior, se ha discutido muchísimo sobre esto, ¿no? Está el texto ese famoso, yo no soy digno de que entres en mi casa, lo recitamos continuamente en la Eucaristía. El centurión le ha llamado para que cure a un sirviente, a un amigo, a un amante. El término griego ha dado mucho juego sobre esta cuestión, ¿no? Y parece que a Jesús le importa un rabo, ¿no? Este asunto, ¿no? Jesús le está para otro rollo, ¿no? Y luego lo último, es muy importante tener en cuenta lo que has dicho, ¿no? de que hay un enorme sincretismo en la construcción de la tradición cristiana que está volcado en las categorías griegas y en la filosofía griega y en la antigüedad tardía especialmente. Y la antigüedad tardía es un periodo terriblemente puritano y terriblemente duro con respecto a este tipo de cosas. Y puede que haya traspasado a la tradición cristiana cosas muy duras que no pertenecen a Jesús ni al contexto originario. Entonces, tiene un interés inmenso y conduce a otras cuestiones de moral sexual y relacionadas con ello muy importantes. Ha habido ya una teóloga feminista que ha indagado esto en profundidad y es un tema a tomarse muy en serio, sobre todo particularmente el estoicismo y lo duro que era con respecto a determinadas prácticas consideradas antinaturales. Incluso más que lo que luego fue la tradición católica, por ejemplo, ¿no? Bien, esto da que pensar. Yo he sido un gran lector de Foucault, por supuesto, de la filosofía, porque no era solo filósofo, de John Bocuse de la historia, porque no era solo su nombre que cae aprendido, y particularmente un amor especial de Peter Brown, ¿no? Al que adoro profundamente, como un enorme conocedor de esa época. El cuerpo y la sociedad es un libro para una obra magna de un ejercicio de sabiduría inmenso y donde aborda muchísimas de estas cuestiones, el tema del celibato, el tema de la virginidad, muchísimas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con esa tradición, no solo con las tradiciones egipcias y demás, sino y que nos plantean dudas. La pregunta es Jesús. Es una pregunta acompañada casi de una tesis doctoral. Bueno, yo soy de los del aula aquí, de son estas cosas. Pero creo que podía venir aquí. Para empezar, lo de Dickinson, Javier de la Torre, de la Universidad de Comillas, está muy relacionado con Dickinson. De ahí es donde hemos tenido la facilidad. Por cierto, que hay que reconocerle también a Javier que nos haya abierto camino, siendo profesor de teología moral en la Universidad Católica, Pontificia. Entonces ahí es el reconocimiento, ¿no? Luego, me permito, ¿no? Quizás sobre el tema de Jesús, yo recuerdo, hay un pequeño pasaje del biblista Gerd Theissen, una especie de novela donde hace divulgación de su investigación, no, La sombra del Galileo, creo que es esa, pues habla del pasaje del centurión, que hay un elemento significativo, con independencia de lo que significara exactamente el sirviente amado, no creo que es el término fais, me parece, si era amante o no era amante, pues en forma novelada aparecen como dos fariseos hablando de ese episodio. Dice, pero el asunto es que Jesús, con independencia de si lo era o no, tenía que saber que eso podía ocurrir, que eso podía ser una de las posibilidades. Y el hecho es que no le presta ninguna atención. O sea, esa indiferencia de Jesús, creo que a mi juicio es significativa. Es decir, puede que fuera o no el amante, pero poniéndonos en el horizonte de interpretación de la época. Todo el mundo, por así decir, sabía que los oficiales romanos con frecuencia solían tener como sirviente a lo que eran en realidad amantes. Si a ti te viene un centurión diciendo que su sirviente, su país, está muy enfermo, una de dos, quizás está hablando del amante, pero al cualquiera de la época, y Jesús es un judío de la época, debería haber imaginado que podía ser una posibilidad, ni siquiera le da
importancia, sino que se admira de la fe. O sea, es lo que dicen en inglés un non-issue, o sea, no es un problema, ¿no? Primero eso, el tema de la indiferencia, ¿no? Luego, evidentemente, como a veces, no es que haga de abogado del diablo, sino de formación profesional, imaginemos que aquí hay alguien que nos quiera contestar, ¿no? Pues hay quien ha querido decir que Jesús sí que habla en contra de la homosexualidad, donde en su interpretación del Génesis 1 y 2, cuando dice Dios dijo al principio los creó hombre y mujer para que fueran una sola carne, hay quien plantea, no digo que sea yo, que ahí Jesús reafirma el valor normativo del Génesis 1 y 2 como estableciendo un modelo heterosexual, lo cual, como recordará Renato, es más que discutible. Es decir, digamos que es o una indiferencia muy significativa o una interpretación muy cogida por los pelos, a partir de lo que está dicho para otro contexto como es el divorcio. También el texto de la creación aparece en el libro, te explica así. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Una pequeña respuesta? Vale. Pues agradezco la pregunta y el comentario. Solamente un par de observaciones. Yo no me defino de entrada como biblista o teólogo queer, ¿no? Porque hay toda una escuela de pensamiento que hoy se define como queer y me merece mucho respeto. Cada uno tiene su trayectoria. Yo no empecé ahí, ¿verdad? Pero claro, en determinados temas me siento muy pariente cercano. Y hay uno, Jennings se llama, que ha escrito 2 libros notables sobre el erotismo en la Biblia, e incluso el erotismo divino. Entonces, gracias a él, pues, se me han caído algunas escamas de los ojos, porque la verdad es que cuando estudiamos con paciencia el Evangelio, incluso ahí trasciende entre líneas, no está bien, pero está entre líneas, porque nos fijamos que el mismo Jesús, que de él estamos hablando, cuando se acerca a las personas rompe tabúes, los toca físicamente con la mano, ¿verdad? Y el mero toque tiene, como todos sabemos, un elemento erótico, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, algo nos hace, el contacto físico, ¿verdad? Nos produce un efecto, ¿verdad? Y Jesús lo hace una y otra vez, y claro, la gente lo mira muy mal, porque también toca a quienes no debe tocar, o sea, los leprosos y todos los marginados, ¿no? Entonces yo veo que vivimos en una cultura, debido a la influencia aristotélica y otras, de la griega, desexualizada y deserotizada, ¿verdad? Y atribuimos entonces esta deserotización al mismo Jesús y desde luego el catolicismo a la Virgen María. La pobre es la que está desexualizada y deserotizada al máximo. Virgen perpetua, ¿verdad? O sea, se dice, o sea, que para un protestante esto no nos cabe en la cabeza, por lo menos a mí no. Pero a lo que voy es un poco esto, el mismo Jesús es una figura dinámica, ¿verdad? Que él no se queda en casa y pone un letrero, pues que quienes quieran venir entre las 5 y las 8 de la tarde aquí estoy. No, él va a la calle y la gente se le acerca, bueno, le notan en él ese dinamismo, ese carisma que tiene, ¿no? Entonces, Jesús es una figura dinámica y hasta erótica, ¿verdad? Y a la gente le fascina por esa presencia física y espiritual al mismo tiempo, ¿no? Hay dinamismo aquí y por eso la gente se le acerca y en muchos casos vemos que son multitudes los que lo siguen, no es casualidad. Entonces esa es un poco mi respuesta. El mismo Jesús no le preocupa que alguien viva con un amante varón, que es como un tema, digamos, muy nota a pie de página y letra menuda, si es que es un tema de todo, no lo sé. Pero Jesús le pregunta el corazón, le preocupa el corazón de la gente. Y por eso justamente elogia al centurión, que rompe barreras siendo el representante del poder imperial, un oficial, se baja de su pedestal imperial y se acerca a un pobre predicador itinerante llamado Jesús de Nazaret y le pide ayuda. O sea,
se invierte totalmente la jerarquía en esta relación y por esto eso le maravilla a Jesús. Mira, nunca he visto tanta fe, ¿verdad? Uno que sea capaz de hacer esto, claro, y accede de buena gana a ¿cómo se llama? A cumplir la voluntad del centurión, ¿no? Es extraordinaria esta escena si aplicamos esa perspectiva de la jerarquía invertida. Se nos ha echado el tiempo encima. Yo les puedo decir que cada vez que escucho a Renato me cuesta dinero, porque como saca tantos libros a la palestra, uno después se los quiere comprar y quiere poder leérselos todos. Y me cuesta dinero. Pero bueno, como ven, como Jesús de Nazaret, este hombre también habla con autoridad. Agradecerle tanto a Iván como a Mapi como a Renato que hayan querido estar este ratito, mostrándonos un poco de su experiencia, de su sabiduría, de su saber hacer a la hora de interpretar los textos bíblicos. Agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Desde Padis Canarias, que estamos dando un poco el saltito a poder hacer este tipo de actos un poco más abiertos a mucha gente y que el Aula Manuel Alemán nos haya prestado este espacio, pues para nosotros es importante. Invitarles a que se acerquen también a nuestras actividades que vamos haciendo pues mensualmente en algún otro aspecto en varios lugares de la diócesis de Canarias, pero también la diócesis de Tenerife, que nos están prestando espacios para poder estar. Y bueno, a mí me gustaría acabar, como estamos en un ambiente así como erótico festivo, que se decía, ¿vale? Pues esos versos que a mí me gustan mucho del Cantar de los Cantares, ¿no? Que me bese con besos de su boca, más dulce que el vino sus amores, ¿no? Pues esos amores que Dios nos da, incluso desde la diversidad, porque la Iglesia, como bien decía el Papa Francisco, es un lugar donde cabemos todos, todos, todos. Muchas gracias. Tienen ahí libros a su disposición si quieren adquirirlos y por favor, hasta la próxima.